Padre, nos vamos a exponer a tu palabra, mi Señor, y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Pido que tengas misericordia de mí, de mis hermanos, que me ayudes a ser claro, preciso al enseñar tu palabra, Señor, y que, Señor, tú puedas sonreír mientras somos fieles a tu palabra, Dios. Y sabemos que tu palabra va a producir un efecto en nuestros corazones, Dios, con el poder de tu Santo Espíritu. Así es que, Padre, háblanos. Nuestros oídos y nuestro corazón están dispuestos y abiertos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Así que no necesito ir al templo, no necesito reunirme con la iglesia. Y sí, a veces hay cierta justificación, ya sea porque han sido lastimados en alguna iglesia, porque han sido heridos por algún grupo religioso, porque ha habido abusos o han visto abusos, y en fin, porque han tenido quizá malas experiencias. Y entonces es que se van al opuesto y desprecian reunirse con otros creyentes. Y bueno, antes vamos a tocar hoy un tema muy que tiene que ver con la iglesia, pero antes de ir a ese tema, quisiera un poquito poner en perspectiva lo que no es la iglesia. La iglesia no es un club, como podríamos ponerle, de amigos religiosos, ¿no? La iglesia tampoco es un edificio antiguo con vitrales muy bonitos, ¿no? Y con arte sacra, ¿no? La iglesia es un hospital de pecadores, amados y rescatados por Dios, ¿no? De hecho, Pablo dice, si están hablando de pecadores, yo soy el primero, ¿no? ¿Cuántos hay aquí pecadores? Oh, si hay algunos. Entonces, para algunos dicen, uy, creo que se equivocaron del lugar, ¿no? Pero es interesante ver qué no es y qué sí es, porque de repente te detienes a reflexionar y dices, ¿en qué momento la iglesia se convirtió en el Sanedrín para juzgar a otros, ¿no? ¿O en qué momento la iglesia se convirtió en una escuela de teólogos e intelectuales, ¿no? Y eso no es la iglesia, es el cuerpo de Cristo con propósito vital para la fe. La iglesia tiene un propósito diseñado en los cielos, vital para la fe del creyente, con funciones únicas. La iglesia es la familia espiritual que el Padre ha diseñado para cuidarnos y para que podamos crecer y madurar en la fe. Entonces imagínate esas funciones esenciales y vitales que tiene la iglesia. Tiene propósitos únicos y especiales la iglesia, ¿no? Si vas por un momento conmigo a Hechos 2, verso 44. Hechos 2, 44, ahí podemos una miradita así muy rápida, así desde un dron podemos mirar cómo se veía la iglesia que inició, la primera iglesia, ¿no? ¿Qué ocurría? Y mira, dice Hechos 2, 44, dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? ¿Te habla esto de unidad? No de uniformidad, de unidad. ¿Sí te habla? Y tenían todas las cosas en común, tanto así que mira, verso 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿No te habla eso de amor? ¿No? Y sacrificio. Ok, verso 46, día tras día continuaban como divididos, peleados, enojados. No, ¿cómo dice? Unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy es día de Santa Cena y déjame decirte que habían unos lugares ahí, zonas y casas y todo, reuniones que ellos llamaban ágapes. La palabra ágape significa amor, ¿no? Y eran lugares donde esto pasaba. Lo que estamos viendo aquí en el verso 46, estaban juntos, unánimes, ¿no? Iban a las casas, comían juntos. Fíjate cómo era la iglesia. No era un club de teólogos intelectuales, no era un Sanedrín para juzgar la vida de otros. Comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. ¿Qué más? Verso 47, ¿qué más hacían? Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, a los que habían de ser salvados, dice Reina Valera, ¿no? Entonces esto bien simple, y Dios haciendo que nacieran nuevas personas en su familia, ¿no? Teniendo nuevos hijos. La iglesia tiene funciones únicas: alcanzar, discipular y enviar, ¿no? En términos generales, la iglesia es responsable de proclamar el evangelio. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel se le dio una función especial y única, que era proteger la palabra de Dios, la ley de Moisés, los profetas y los libros también sapiensales y todo eso. Pero se le dio en particular al pueblo de Israel proteger la palabra de Dios, y lo hicieron bastante bien a través de los escribas, ¿no? Y de los maestros de la ley, todo esto. Entonces fueron cuidando la pureza de la ley a través de muchos tiempos. A la iglesia se le dio la responsabilidad única. No se le dio a los ángeles, no se le dio a nadie más, se le dio a los creyentes. ¿Tienes fe? Esta es tu chamba. Tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio. Es un gran privilegio, pero también es una responsabilidad. También la iglesia, aquí es donde juntos nos alimentamos con la palabra de Dios. Esto ocurre cuando estamos juntos, ¿no? Hechos 2:42. Recibimos nutrientes, crecemos en la fe. Este es el tema de hoy: crecer, madurar. Nuestra fe madura mientras estamos juntos alrededor del trono de Dios y estudiando la palabra de Dios y alabando y cantando con sencillez de corazón. En la iglesia es donde practicamos los dones espirituales, y en la iglesia es donde se va formando nuestro carácter a la imagen de Cristo, para después salir, para después ir, no, pero es en la iglesia, entre nosotros, es que se practican las virtudes cristianas, como el perdón, como la misericordia, como la gracia, todo eso, el servicio, la humildad, la mansedumbre, se practica aquí, ¿no? En la iglesia es donde recibimos consejo y exhortación. Somos pastoreados, somos cuidados, ¿no? Dios lo diseñó así, no es idea del hombre. Es un rebaño, y es aquí donde Dios lo protege de los lobos, y donde lo alimenta, y donde lo lleva a pastos verdes, y donde lo lleva a tomar agua, ¿no? En la iglesia es donde nos alentamos y nos animamos juntos para ir en el camino de Cristo. ¿Sabían que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino? ¿No? Y aquí vas en el camino y hay ocasiones, ¿o no?, que me falta ya, ¿no? Así como los que son de mi época y veían los pitufos, y algunos, a ver ahora qué herejía va a salir ahí, pero así como algunos decimos, falta mucho, papá pitufo. Se lo saben, ¿verdad? Y entonces así vas en el camino y te falta oxígeno a veces, ¿o no? Y hay problemas, y hay desánimo, y hay necesidad, en ocasiones enfermedad, y en ocasiones todo eso. Y en la iglesia, con la iglesia, es que nos animamos, nos alentamos en el camino. Bueno, las cartas de Pablo tienen un maravilloso equilibrio entre doctrina y vida práctica, ¿no? La carta de los Efesios no es la excepción. Pablo, en los primeros 3 capítulos, ya lo dije en la introducción de esta carta, los 3 primeros capítulos habló de doctrina. ¿Se acuerdan? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan? Habla esos 3 primeros capítulos de toda la herencia, de toda la riqueza que le fue revelada a Pablo por el Espíritu. Y ahora se le dio a Pablo la comisión de ir a los no judíos, a los gentiles, a los griegos, y explicar todas las riquezas, que dice que Dios de los dos hizo un mismo pueblo. ¿Se acuerdan?
¿no? Un mismo pueblo, una misma iglesia de los dos, ¿no? Eso explicó en los 3 primeros capítulos las bendiciones que tenemos, la herencia que tenemos en Cristo. Ahora, porque somos herederos, ¿sí lo recuerdan? Ok, ahora continúa hablando de nuestras responsabilidades como miembros de la familia de Cristo. Porque nos podemos quedar así como, qué bendición ser de la familia de Cristo. Y sí, hay mucha bendición, como ya lo expliqué. Pero también, ¿cuántos saben que en las familias hay responsabilidades? ¿No? Alguien tiene que lavar los trastes. Alguien tiene que ver la comida. Alguien tiene que sustentar y proveer, ¿no? ¿O no? Todo eso debe pasar en una familia. Pues también en la familia de Cristo hay responsabilidades, ¿no? La vida cristiana, cuando miramos estas cartas de Pablo, no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Es por eso que él presenta en estos primeros 3 capítulos y ruega que seamos plenos y llenos del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que es parte de lo que Pablo ora? Que sean llenos del conocimiento. La vida cristiana está basada en conocimiento. Algunos dicen, no, pues los cristianos como que, pero realmente conocimiento y conocimiento divino, ¿no? Así es que importante esto, porque cuando sabemos conocimiento, cuando sabemos que Dios nos ha establecido, que Dios nos ha bendecido, que nos ha establecido en un cuerpo, su iglesia, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y cuando sabemos que Dios nos ha enriquecido espiritualmente en Cristo, entonces cuando tenemos ese conocimiento, comprendemos que tenemos responsabilidades, que somos parte de su cuerpo. Por supuesto que cuando se usa esta expresión de cuerpo es una metáfora. Pero la iglesia es sumamente importante. La iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Para los que nunca han oído esto, pues sí, también es una metáfora de cómo Dios se va a unir con los creyentes por la eternidad. Y mientras tanto, como una novia se está preparando, Él está preparando hacia su iglesia para que un día, dice Apocalipsis 19, haya las bodas del Cordero de Dios, la unión eterna, física de la iglesia con su creador, ¿no? Entonces, por mientras Él la está preparando para unirse con ella por la eternidad. Y por eso estamos hoy aquí, porque Dios nos está preparando para ese encuentro. La iglesia, literal, en el significado de esta palabra eclesia, es una asamblea. Nada más que con el tiempo esa palabra eclesia, que era común en griego, los cristianos la tomaron para referirse particularmente a la unión de creyentes. Entonces, eclesia es una asamblea, y en el contexto bíblico es una asamblea de creyentes en Cristo, por supuesto. La iglesia es un ejército en entrenamiento constante que va a reinar con Él por la eternidad. Eso es la iglesia. Entonces, cuando comprendemos, cuando hemos recibido ese entendimiento, ese conocimiento de lo importante que es su iglesia, ¿cuántos creen que la iglesia es muy importante para Cristo? Entonces, la amamos, la cuidamos, le servimos, deseamos estar con ella, ¿o no? Cuando entendemos esto y esperamos unidos el regreso de Cristo, en unidad esperamos juntos el regreso de Cristo. Entonces sí, debemos recordar, debes saber que si eres iglesia tienes muchas bendiciones y también tienes responsabilidades, porque juntos estamos construyendo el reino de Dios. Lo podría hacer muy probablemente Él solo y mejor sin nosotros, pero le ha placido hacerlo a través de nosotros, de su iglesia. Así es que Pablo escribe en estos versos la responsabilidad que tenemos, escucha esto, iglesia, de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Va a hablar de 4 cosas que debemos de cuidar en el resto de la carta durante estos 3 capítulos, pero este es el primer pasito, que juntos debemos cuidar la unidad. ¿Estás aquí? Eres responsable de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo.
Y yo voy a estar leyendo Nueva Biblia de las Américas, pero ahí 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Dios nos ha llamado. Dios nos trajo a su reino. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos hizo nacer espiritualmente y nos colocó en eso, en su cuerpo, en su iglesia. Y entonces dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Un maravilloso llamamiento en Cristo. Ahora es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a su llamado. Amén. Yo les ruego que vivan de acuerdo a lo que fueron llamados. Entonces, vivir de acuerdo a ese llamado. Capítulos 1, 2 y 3. Vivir como sus herederos, como sus hijos, como su iglesia. Todo eso que dijo los primeros 3 capítulos. Ahora, sí tenemos que volver a recordar una vez más: ¿dónde está Pablo? En la cárcel. Y desde prisión, fíjate, les ruego, les pide fervorosamente. Hoy nos está hablando Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Dios hablándonos a través de lo que escribió Pablo y diciendo: les ruego, ¿no? Y lo está haciendo con pasión, con fervor, que vivan congruentes con su fe. ¿Te llamaron a ser hijo de Dios? ¿Te llamaron a ser bendecido con toda bendición espiritual? ¿Te llamaron a heredar todas las riquezas, a sentarte junto con Cristo en lugares celestiales? Entonces les ruego que vivan de acuerdo a ese llamado. No, vivan como es digno de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que cuando salgamos de este lugar, o cuando estemos conviviendo dentro de la iglesia entre nosotros, digan: es un hijo de Dios. Se nota que es una hija de Dios. Puedo percibir que está llena del Espíritu Santo. Y además, sobre todo, si conocen tu antes, ¿no? Y de repente ven tu después, ¿no? La manera en la que tratas, la manera en la que hablas, la manera en la que opinas, la manera en la que juzgas. Oh, wow. Se nota que es un hijo digno de Dios, ¿no? Verso 2, mira esto, 2 y 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Muchas cosas aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice eso. Soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, contexto: había un tema ahí entre judíos y griegos, ¿no? ¿Estamos? En la iglesia de Éfeso había un tema allí entre judíos y griegos. Y entonces así, ¿quién es mejor? ¿Los judíos o los griegos? Y te puedes imaginar cómo saltaba la carne entre ellos, ¿no? Y a veces entre nosotros, ¿quién es mejor? Y entre iglesias, ¿quién es mejor? ¿No? Y es así como: cálmense. O sea, cálmense, ¿no? Si recuerdas, ya nos dijo en el capítulo, creo que en el 2, que Dios hizo un solo pueblo entre judíos y griegos. Cuando hablamos de griegos, estamos hablando de gentiles, o sea, estamos incluidos tú y yo, aunque no tengamos nariz griega, ¿verdad? Entonces, tanto judíos como griegos, tanto judíos como gentiles, son en Cristo, escucha esto, son responsables de guardar, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? ¿Guardar qué? ¿Proteger qué? La unidad. A pesar de todas esas diferencias, ¿no? Guardar, proteger la unidad de la iglesia
es responsabilidad nuestra, no solo del pastor, de los pastores, de los líderes. Es mantener la unidad de responsabilidad compartida. Es responsabilidad de la iglesia. Ahora, a ver, proteger y mantener la unidad, como Pablo está indicando aquí. Para proteger la unidad, debo estar dispuesto a sacrificar algo. ¿No? Debo estar dispuesto a sacrificarme o mis deseos, mis modos, mis pasiones para mantener la unidad. Me tengo que hacer a un lado si quiero que se mantenga la unidad, ¿no? Y les dice cómo hacer esto, cómo mantener la unidad. Dice, vivan con toda humildad, dignos del llamamiento con el que fueron llamados. Amén. ¿Ves cómo conecta esto preciosamente? Entonces, ¿cómo? Vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Cuántas virtudes hay aquí? Y se espera que la iglesia, que nosotros practiquemos, que nosotros mostremos esas virtudes entre nosotros. ¿Alguien diga amén? Se espera que esto seamos nosotros quienes lo practicamos. ¿A pesar de qué? ¿Por qué tengo que hacerlo a pesar de nuestras diferencias culturales? ¿No? Porque tenemos muchas diferencias culturales. Y no estoy hablando yucatecos y chilangos y regiomontanos y todo eso, ¿no? Venezolanos, cubanos y de todos los que hay aquí. No. Es más, en tu matrimonio hay diferencias culturales. A tu esposa la enseñaron de una manera y a ti de otra, ¿o no? ¿Así? ¿Ya? ¿También allí? ¿No? Entonces, modos, preferencias, costumbres, gustos. Y sí, hoy es el tema. Y de repente, es que no me gusta cómo, o sea, la alabanza. Porque yo prefiero a mí el San Marcos, ¿no? Y el Johnny, pues sí, como que es pente, pero no sé. Y si traemos a alguien con himnario y mejor así, y el himno 233 es increíble, ¿no? Y los bautistas de corazón, de closet, dicen, sí, tráiganse el himnario, el piano y el violín. Por poner un ejemplo. Pero ¿en cuántas cosas nos podemos dividir? Hasta en de qué color pintamos. ¿O no? Y tú dices, ay, en las mismas familias. Modos, costumbres, formas, prácticas que no son esenciales. Tengo que estar dispuesto. Si quiero mantener el vínculo de la unidad que produce paz en Cristo, tengo que hacer a un lado todas esas preferencias y todas esas maneras, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar la unidad de la iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando hacemos a un lado todas nuestras preferencias. De esto va a hablar mucho hoy. Vamos a terminar con Santa Cena recordando esto hoy. Se llama amor en acción. Cuando quitas tus maneras para mantener la unidad de la iglesia, es amor en acción. Es amor en acción, ¿no? Y dice que seamos mansos y humildes, ¿no? ¿De quién se acuerdan con esto? De Cristo, Mateo 11:29. Algún tiempo ya les he platicado, Mateo 11:29 era mi contraseña para entrar a bancos y redes y todo. Ya no. Y además si checan mi saldo se van a llevar un susto. No. Pero dice la escritura en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan, Cristo dice, y aprendan de mí. Si Él me dice eso, ¿es posible? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
¿Sabes qué dice al final? Y hallarán descanso para sus almas. Entonces de repente si ando en conflicto, en guerra, de malas, con todo mundo y peleado aquí, peleado allá y en conflicto, de repente debería de checar mi mansómetro, mi humildómetro, o si le cambias tu arrogómetro, egoístómetro, ¿no? Y en una de esas sales bien alto, en humildad y en mansedumbre, claro, ¿no? Y escribes un libro que se llame así, ¿no? ¿Dónde estabas, José? Y escribes un libro que se llame La humildad y cómo la conseguí. ¿Qué tal? Ríanse, por favor. Es que estamos animándonos para escribir un libro y el primer capítulo va a ser algo así como La regué. Y el segundo capítulo, que ya está también, ya estamos escribiéndolo, La volví a regar. Y el tercero lleva el título de La sigo regando. ¿No? Entonces algo así, algo así. Pero dice aquí, y hallarán descanso para sus almas. Entonces cuando le bajo no 3 rayitas, sino 20 rayitas, y me hago a un lado y quito todas esas cosas que están creando conflicto, que están creando división, que están creando batalla con las personas que me rodean, e imito el ejemplo de Cristo, que siendo Dios y creador del universo, se despojó de sí mismo, vino y se hizo semejante a ti y a mí, tomó forma de hombre, forma de siervo, y fue a la cruz y se humilló a la cruz y lo escupieron y lo golpearon y le pusieron una venda en los ojos y le daban con un palo y le decían, si sabes quién te golpeó, profetiza, si fueras hijo de Dios. Y lo humillaron y lo abandonaron, pero eso no fue todo. Toda la humillación que él recibió no fue nada comparado con cargar la ira y la justicia sobre de sí. Con tus pecados y con mis pecados él pagó la culpa. Y entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y entonces ahí está, sean mansos y humildes de corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque estamos en una cultura donde asociamos la mansedumbre y la humildad a ser una persona débil. Pero realmente Jesús fue el más y es el más fuerte de todos. Es el más fuerte de todos. Y sabes, aprendan de mí y van a hallar algo que a lo mejor están buscando desesperadamente en sus matrimonios, en sus familias, en la iglesia y en cualquier lugar donde vayan, en sus centros de trabajo, en la escuela, y hallarán descanso para sus almas. Y así como que te ofenden y traes un montón de jabón y vaselina, ¿no? Y se te resbala y ni te complicas. Eso es sencillez de corazón. Pero cuando somos reactivos y reaccionamos a todo y todo nos defendemos y todo, pues ahí está el egómetro alto, ¿no? Y entonces hallamos descanso para nuestras almas. Negativo. Negativo, no vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Así es que a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todo eso, la humildad es una de esas cosas raras y extrañas que cuando piensas que la tienes es porque ya la perdiste, ¿no? Y por eso no hemos terminado de escribir el libro. La humildad, escucha esto, mi amado hermano y hermana, es poner primero a Cristo. Es poner primero a Cristo. Y después a los demás. Y al último, a ti. Y me refiero a mí. Esa es la humildad. Poner primero a Cristo, después a los demás y al último a nosotros. ¿No hizo eso Cristo? No. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad tiene que ver con tratar a otros con amabilidad, sin hipocresía. Porque a veces podemos ser muy amables con los demás y hoy se ve bien humilde, pero a veces somos maestros del disfraz. ¿No? Es tratar a los demás amablemente, pero
sin hipocresía. Dice Romanos 12:3, digo pues, Romanos 12:3, ¿se acuerdan? A ver, estudiosos de la palabra de Dios, Romanos 12:3, ¿se acuerdan que está después del 1 y 2? Ok, sí se acuerdan, ¿no? ¿Qué dice el 1 y el 2? ¿No? Os ruego por las misericordias de Dios. Ok, todo eso ya lo saben. Y el 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y a veces nos hace mucha falta eso, ¿no? Pensar con cordura y decir, al pie de la cruz, ¿quién soy? En el mejor de los casos, polvo, ¿no? ¿Y en qué momento se nos olvida eso? ¿En qué momento vemos a los demás como inferiores? Y entonces nos convertimos en el Sanedrín de Cristo, ¿no? Y entonces andamos por ahí emitiendo juicios vanos y carnales. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. ¿Has visto un caballo cuando lo amansan? ¿No? Es poder bajo control. Y tiene gran utilidad un caballo, ¿o no? Que está sometido a su amo. Nuestro amo es Dios, es Cristo. También dice paciente. Uf, uf, uf. Y es que la computadora que tengo ya, el teléfono ya como que está muy lento. Y en todo hemos perdido la paciencia. En el semáforo, los que venimos de la Ciudad de México y esperábamos media hora para cruzar un semáforo, ahora esperamos 3 minutos y decimos, ¿qué está pasando? Se salió de control esto, ¿no? Hiper impacientes. Los de allá afuera, los de aquí no, ¿verdad? Pasa en otros lados, menos entre nosotros, ¿o no? Y sí, yo antes, ahí perdónenme todos los que son compatriotas míos de la Ciudad de México, pero yo antes defendía muchísimo a los yucatecos y la neta manejan mejor. Sí, manejan mejor, son más cívicos, respetan más las señales, manejan bien. Yo, después me linchan. Pero ahora ya no sabes, porque la impaciencia está en todos. Y ves videos ahí tremendos de gente golpeándose por un cajón de estacionamiento. O sea, horrible. Y dice, sean pacientes. Entonces, en la práctica de nosotros dentro de la iglesia, tiene que ver con ser tolerante con las fallas y las debilidades de otros. Tiene que ver con tratar a los demás como te gustaría que te traten cuando eres encontrado en pecado, en fragilidad, en desnudez, fallando. Pero yo sé que aquí nadie falla. Es irónico. Lo digo con cierto tinte de ira, ¿no? Y cuando seas hallado en debilidad, ¿cómo quieres ser tratado? ¿Con gracia, con misericordia o con todo el rigor de la ley de Moisés? Saquen la ley de Moisés, ¿no? Paciente es tolerar las fallas y debilidades de otro. ¿En qué momento nos convertimos en jueces y policías? ¿En qué momento se nos dio ese ministerio de jueces y policías? ¿No? ¿En qué momento? Y luego dice soportar, me gusta esa palabra, soportar. Y en español de repente suena fuerte, ¿no? Te tengo que soportar. Pero mira, soportar es sostener. Cuando te dicen, me detienes esto, lo tienes que sostener a otros. Soportar es mantener sin renunciar, ¿no?
Porque si ya me cayó mal, ya lo bloqueo de mi Facebook. O sea, ya lo saco de mi vida, ya no quiero tener relación. No me siento cómodo con él y como con él. Y no quiero correr riesgos, pero Jesús corriéndolos contigo y conmigo, ¿no? Es no vencerse, soportar o sea, estamos poniendo las bases de los aires y pues las tratamos de hacer, ¿no, Abel? Con la mejor calidad posible, aunque él decía que más gruesos y más resistentes, pero creemos que esas bases tienen la suficiente estructura para sostener el peso de 60 kilos de cada compresor, ¿no? En la pared a cierta gravedad. Eso es no vencerse. Porque de repente vas, sí, firmas ante el juez, luego vienes delante de Dios, haces pacto, ¿no? Y te prometo que voy a estar contigo, pase lo que pase, hasta que la muerte nos separe. Y después parece que no tuviéramos la estructura de las bases que hizo Abel y se empiezan a doblar y se empiezan a vencer. Y dices, ya no voy, ya no juego, ¿no? Y entonces tenemos relaciones frágiles. Otra vez, recuerden que somos responsables como iglesia de mantener el vínculo, la unidad, el vínculo de la paz. ¿Quién es responsable? Tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Cada uno de nosotros somos responsables de ser pacientes, de soportarnos. Y luego dice en amor. O sea, no nada más todo eso, sino en amor. Es un afecto profundo que une a las personas, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, de las condiciones y de todas las cosas que puedan rodear, hacerlo en amor. El amor busca el bien del otro, no busca lo suyo propio. El amor no es egoísta. Amén, digan, por favor. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate, si quieres tener un muestreo de a qué se refiere en amor, es esto, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está el ejemplo. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A cuántos les dijo Cristo? A ver, tienes que ser perfecto, santo, sin mancha. Entonces te voy a aceptar. Entonces te redimo, entonces te salvo. Cuando ya seas así, perfecto, puro y sin mancha. ¿Sí? Cuando aún estábamos en delitos y pecados. Y esa es la iglesia. Y esa es la iglesia, y ese eres tú, y ese soy yo. Ese somos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice ahí que nos esforcemos. Y creo que en la Reina Valera, que algunos están leyendo, es solícitos, ¿no? Es la palabra. Entonces es esforzarse, estar dispuestos, escucha esto, iglesia, comprometidos. ¿A qué? A guardar, a mantener, a proteger la unidad. Necesitamos tener un compromiso con esto. La unidad es una virtud cristiana, ¿no? Poner todo de nuestra parte, como dice ahí, para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es mi responsabilidad como hijo de Dios. Y ayer yo posteaba que la guerra o la paz exterior depende en gran medida de quien gobierna mi interior. Pablo les dice a los colosenses, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos, ¿no? Y la paz de Dios que gobierne mi corazón. Y en gran medida de eso depende, de lo que hay en mi corazón, de lo que hay adentro va a salir afuera. Si la paz de Dios no está gobernando tu vida, ¿cuál vínculo de la paz? Va a haber guerra en todo lo que toques y a todo lo que te acerques.
Entonces esa es una buena pregunta. ¿La paz de Dios está gobernando mi corazón? ¿No? Y es que somos bien diferentes, sí. Unidad no es uniformidad. Y en la iglesia de Cristo somos tan diferentes. Lo primero que te das cuenta es en edades, en sexo, en cultura, en trasfondo, en vivencias, en manera de vestir, de hablar, de comer y de vivir. ¿No? Somos bien diferentes. Dice el verso 4: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ok, para ver estos versos tenemos que mirar el contexto, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De mantener qué? La unidad. ¿Están aquí? Ya sé que ya subió el calor, pero mantener la unidad, ¿ok? Sigan orando por los aires acondicionados. Mantener la unidad, pero el terreno donde se mantiene la unidad son las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y miren, voy a repetir, las doctrinas fundamentales y esenciales de la fe cristiana. Ese es el terreno donde mantenemos esa unidad. Fuera de esto, si no estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, aunque tengas el nombre más bonito del mundo, Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero tenemos doctrinas diferentes en cuanto a lo esencial de la fe cristiana, no puede haber unidad. No puede haber unidad. Si tú crees que la salvación es por obras y no por fe, no puede haber unidad. Si tú crees que no hay un Dios trino, no puede haber unidad. Si tú no crees que Jesucristo es el único Salvador que Dios ha provisto para salvarnos y que en ningún otro hay salvación, no puede haber unidad. ¿No? Entonces de eso está hablando Pablo aquí, ¿no? Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Ya sabemos. La iglesia, ¿no? Es una metáfora del cuerpo como ilustración de la unidad cristiana. Cada parte del cuerpo humano es bien diferente una de otras. El corazón no se parece al hígado, ¿no? Los dedos no se parecen a los ojos, ¿no? Somos muy diferentes, pero todas en sí trabajan juntas y funcionan a la perfección, ¿no? Cuando alguien nace del Espíritu, Dios lo coloca entonces como parte de su familia en un cuerpo local. La iglesia pues está en todo el mundo, pero hay un cuerpo local donde Dios pone, como lo leímos hace un rato en Hechos, y añade a los que han de ser salvos a ese cuerpo local. Y cuando estás en ese cuerpo local, allí recibes dones, ¿no? Ahí es en esa iglesia local donde puedes practicar todos esos dones. Así que dice un mismo espíritu, ¿no? Aquí es interesante, pero obviamente está hablando del Espíritu Santo que llega a la vida de cada creyente. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a Cristo y después nos ayuda en todo, durante todo nuestro recorrido. Nos da el poder para vivir la vida cristiana. Una misma esperanza. ¿Cuál esperanza? Obviamente se refiere al regreso del Señor Jesús para llevar a su iglesia al cielo. Él ha preparado un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos junto con Él por la eternidad. Y Él va a enjugar nuestras lágrimas y no habrá más llanto, más dolor. Y esa es la esperanza que tenemos, que este mundo caído va a ser redimido en su totalidad y que un día le veremos. Una sola, una misma esperanza. Un Señor. ¿Qué Señor? O sea, ¿sí notaste que no es, y varios señores? Es Jesucristo nuestro Salvador, quien murió por nosotros. El único, dice la Escritura, en el cual hay salvación, ¿no?
Ahora, la palabra es Señor. Y todos podemos decir amén, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estás rendido al señorío de Cristo? ¿No? Porque muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor. Y les va a decir, no te conocí, hacedor de maldad. Entonces, saber que Él es Señor no significa que nos estamos sometiendo a su señorío. Y le podemos cantar bien bonito y entonados y todo eso, ¿no? Pero, ¿es el Señor de nuestras vidas? ¿Él es el Señor de nuestras vidas? ¿No? Una sola fe. ¿No? Ya lo sabemos, somos salvos por fe, no por obras. Y sabemos que la fe es un don, ¿no? Ya lo leímos aquí en Efesios. Y la fe es la certeza, la seguridad de lo que no vemos, la convicción de lo que esperamos. Es nuestra confianza puesta en Jesucristo y en nadie más. No adoramos ídolos hechos por manos humanas. No somos politeístas, no. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una sola fe y un bautismo. Ahora que dices, ok, hay dos bautismos, pero para entender aquí cuando se refiere a un solo bautismo, ¿está hablando de qué? Del cuerpo. Está hablando de la iglesia, ¿no? ¿Y cuándo es que recibimos el sello, las arras, la garantía, la certeza de que pertenecemos a Dios? Pues cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Entonces justo se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que lo recibimos una vez cuando creímos. Es uno solo, ¿no? Y dices, ¿no es varias veces? No, lo que se nos ordena en Efesios 5:18 es que seamos llenos del Espíritu Santo, y eso es una y otra vez. Pero el bautismo no es bautizo cada 8 días, ¿no? Entonces, en el contexto está hablando de esa inclusión a su cuerpo, al momento de la conversión, ¿no? A ese momento cuando somos unidos a su iglesia. El bautismo en agua es muy importante, pero esa es una manifestación pública que hacemos de nuestra identificación con la muerte y con la sepultura de Cristo. Y dice un solo Dios y Padre, ¿no? Un solo Dios y Padre. Pablo aquí está enfatizando a los creyentes que tenemos unidad en la familia de Dios. Un solo Dios y, ¿qué dice? Padre, ¿no? Hijos de una misma familia, ¿no? Así es que cuando oramos le estamos pidiendo al mismo Padre. Y si le estamos orando todos al mismo Padre, deberíamos de ser capaces de mantener la unidad del hogar de Cristo. ¿Te fijas? Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no dijo Padre mío, sino dijo Padre ¿qué? Nuestro. Versos 7 al 11 dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Ok? Bajó, subió, ¿ok? Llevó cautivos. ¿Sí estás mirando eso? No vamos a profundizar mucho en esto, pero veamos las ideas. Bajó, subió, llevó cautivos y verso 11, ahí está la clave. Y entonces cuando bajó, subió y llevó cautivos, ¿qué hizo con los cautivos? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Unidad, pero hay diferencia entre los creyentes. ¿Puedes verlo? En la iglesia hay variedad e individualidad,
¿no? Y Dios ha dado diferentes dones y deben de ser usados para el crecimiento, para la madurez, para la edificación de la iglesia. Estos dones deben ser distinguidos de las habilidades naturales. Dios a todos nos creó con habilidades naturales, pero estos dones son sobrenaturales, estos dones son espirituales y que son dados en particular a los creyentes. Y tenemos que saber cuáles son nuestros dones. ¿Y cómo puedo saber cuáles son mis dones? Teniendo comunión con la iglesia. Teniendo comunión con la iglesia. Si tú entras, vienes, sales, nos visitas, pues probablemente eres un visitante. Pero si eres parte del cuerpo de Cristo, estás activo practicando esos dones que Dios te ha dado, ¿no? Esos dones, ¿no? Ok, verso 8. No, perdón. 12. Bueno, no, nada más quiero describir rápidamente, muy rápido. Apóstoles, apóstol significa enviado a una comisión. Ahora, Jesús tuvo muchos discípulos, anduvo con 70, predicó a miles, pero solamente eligió a 12 apóstoles. ¿Qué tenían en particular ellos? Tenían que ser, número uno, testigos de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, esos apóstoles deberían haber sido testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Testigos presenciales. Entonces hoy no puede haber más apóstoles a esta manera, porque no son testigos de la muerte, de la vida, de la resurrección de Jesucristo presencial, ¿no? Ahora, tienen una tarea muy particular esos 12, que era poner el fundamento doctrinal, las bases doctrinales para la iglesia. ¿El fundamento ya fue puesto? Ya fue puesto. Entonces ya no son necesarios, ¿no? Ahora, en un sentido, todos los creyentes, por el significado de la palabra enviado, todos los creyentes tenemos un ministerio apostólico. Somos embajadores, pero no debemos decir que somos apóstoles, ¿no? Somos enviados. Dijo Jesús, así como el Padre me envió, yo también los envío. Profetas. Por lo general, ¿a qué asociamos a los profetas? Aquellos que predicen el futuro, ¿no? Pero esa no es su función principal. Los profetas del Nuevo Testamento son los que proclaman la palabra de Dios. Y nos recuerda que esa es una de las funciones principales que tenemos, de proclamar la palabra de Dios. En el principio, cuando se escribió esto, los primeros cristianos no tenían la Biblia completa, no tenían el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el propósito de los profetas era la edificación, la proclamación, la exhortación, el aliento hacia las demás personas. Evangelistas, esos son los proclamadores de las buenas nuevas, ¿no? Van por todas partes y es un don dado de Dios. Aunque todos tenemos esa tarea, esto es muy particular. Aquellas personas que Dios ha puesto para predicar el evangelio y ganar a los perdidos. Y luego dice pastores y maestros. Se combinan muchas veces estas dos funciones, ¿no? Pastor es uno que conduce al rebaño, que protege al rebaño, que alimenta al rebaño, ¿no? Y que lo hace por medio de la enseñanza a maestros de la palabra de Dios. Anciano es otro nombre que se les da en la Biblia a los pastores, ¿no? Y el resultado es que cuando se practican estos dones que menciona aquí, hay 3 listas de dones, una es esta, otra se encuentra en Romanos 12 y otra en 1 Corintios 12. La iglesia crece, la iglesia madura hasta alcanzar la estatura de Cristo. Versos 12 al 16 dice, a fin, ese es el resultado de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro estándar. Esa es nuestra medida. Hacia allá vamos. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar verdad, ¿en qué? En amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Un cuerpo, ¿y quién es la cabeza? Es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo. Bueno, nada más quiero que observes ahí en el verso 15. Hablar la verdad, ¿en qué? Eso es vínculo de la paz, ¿no? Ok. Y luego el 16 dice, en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. Entonces esto produce el crecimiento espiritual, que es la evidencia de que estamos vivos en el Espíritu. Iglesia, la madurez espiritual produce unidad. Produce unidad, no división. La cooperación mutua es evidencia de madurez, ¿no? Ahí van saliendo los adolescentes, pero no me escuchen. Pero cuando todavía no maduramos, ¿cómo somos? ¿Cómo son los adolescentes? ¿Así producen mucha unidad entre los padres? No lo creo, ¿verdad? Y los que tienen hijos menores de 10, disfruten. Realmente dices, has hecho un buen trabajo. Después de los 11 lo vemos. Lo platicamos, ¿no? Pero cuando hay madurez, hay unidad en el vínculo del amor. La madurez produce unidad. El amor es ese vínculo perfecto que hace que Cristo embellezca a su novia. Cuando una iglesia está unida, luce bastante bien la novia de Cristo. Cuando hablamos la verdad en amor, ¿no? Dices, que a mí me la dieron de Juan el Bautista. Ok. No. Dice Proverbios 27:6. Si puede ir pasando, grupo alabanza, y los ujieres pueden ir repartiendo los elementos de la cena. Escucha esto, los demás por mientras no se distraigan. Escuchen esto. Lo puedes poner en pantalla. Ahí está en pantalla. Para que no lo busquen, no se distraigan. Pero esa es la verdad en amor. Chequen esto. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La verdad en amor. ¿Se podrá? Ser reales, no ser hipócritas, ser honestos, pero en amor. El amor edifica, ¿no? Dios quiera que el amor prevalezca entre nosotros. Dios quiere, no es Dios quiera. Dios quiere. La pregunta es si nosotros queremos, ¿no? Gracias a Dios que nos está permitiendo ir a través de Efesios, ¿no crees? Y entonces sí, miembros del cuerpo. La pregunta es, ¿de qué te toca? ¿Qué función tienes? ¿Qué responsabilidad tienes? Y sabes, fieles son las heridas del que ama. Gracias Dios por ese hombre que en amor me exhortó. Gracias por esa mujer que aconseja. Gracias por esa persona que produce paz, que muestra gracia.
que muestra corrección, que muestra dirección, pero lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, se hace evidencia nuestras preferencias, nuestros disgustos, ¿no? ¿Y cuál mansedumbre y humildad? Se nota más nuestra arrogancia espiritual. Iglesia, hoy vamos a celebrar la cena del Señor y es un buen tiempo para decir: Dios, perdóname, restáurame. Si Él no lo hace, querida iglesia, lo que brota en nosotros va a ser agua salada o agua amarga. Necesitamos que Él lo haga, ¿no crees? Y Él lo puede hacer una y otra vez para que de nosotros salga agua dulce y para que su nombre sea glorificado entre nosotros. Qué bendición ser parte de su familia. Qué bendición ser parte de su cuerpo. Qué bendición es que podamos venir y practicar los dones espirituales entre nosotros. Muchas gracias. Si ya recibiste estos elementos, ponte de pie conmigo, vamos a orar. Padre, gracias por la cruz. Gracias por hacerte manso y humilde. Gracias por ir a ese lugar y cargar con mis pecados y con mi maldad, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos da entendimiento y produce fe y confianza, seguridad en lo que vendrá, en esa vida eterna que tú has prometido, Señor. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por clavar el acta judicial que había en mi contra, Dios, clavarla en la cruz. Y hoy, Señor, al estar aquí juntos de una manera ágape, Señor, te queremos decir, mi Dios, perdónanos. Dile ahí en tu lugar: perdóname, Señor. Perdónanos, Dios, de esos pecados que estamos bien conscientes, pero también de los que no estamos tan conscientes, Dios, y que a veces son los que más lastiman a tu cuerpo, a tu iglesia, Dios, a las personas que has puesto de alrededor, Dios. Perdónanos, 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 Señor. Y ahora que tenemos estos elementos en nuestra mano, que podemos recordar, Señor, que tu cuerpo fue partido, que tu sangre fue derramada, Dios. Tu cuerpo fue traspasado, Señor, y tu sangre fue derramada, Señor, para que podamos tener ese vínculo de paz y de amor contigo, ese perdón y esa salvación, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta esperanza, Dios. Lávanos más y más, Señor, de nuestra maldad. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve, Dios. Lávanos, Dios. Tú eres el motivo, Señor. Tú eres la razón. Gracias, Cristo, por dar tu vida en esa cruz. Amén.